Hola, buenas. Hoy en un nuevo ensayo relatado les voy a hablar sobre la voluntad y el intrínseco deseo de seguir viviendo, más las segundas oportunidades. Esto en base al personaje de Raskolnikov, de Crimen y Castigo, así como también de ciertos pasajes que hablan sobre la dualidad entre la voluntad y la razón, la obra de Memorias del Subsuelo también de Dostoyevsky. Primero es de mencionar que Raskolnikov es un villano. Es un villano el cual básicamente malinterpreta lo que es la justicia en cuanto a lo que son los fines y lo que son los medios. Raskolnikov fantasea con lo que es los hombres extraordinarios, teniendo y tomando como ejemplo a un hombre que en aquel momento, época histórico, era bastante relevante o había sido relevante hace muy poco tiempo, el cual era Napoleón Bonaparte. Hombre extraordinario entendiéndose que implica aquella persona la cual está por sobre la moralidad en general de todos, los juicios morales, y que están destinados a determinar cuál va a ser el futuro de las sociedades. Raskolnikov, en esta búsqueda de trascendencia de su propia existencia, malinterpreta la justicia y por ende, en esta forma de trascender no lo hace a través de una forma creativa, más allá de que va a justificar un millón de veces que si lo hace por una razón justa, termina realizando una obra destructiva y vil, que es básicamente eliminar a una persona, a dos personas en verdad, ni siquiera alcanzando el propio objeto que se había propuesto, ya que con los efectos, con los bienes que de este crimen obtiene, eh, no saca provecho alguno durante el resto del relato. Esta mala interpretación de Raskolnikov le trae a sí mismo quedar entrampado en su propio juicio moral, creyendo erróneamente, como lo había mencionado anteriormente, que era un hombre extraordinario, pensó demasiado sobre sí mismo y cometió tales actos, ejecutó tales actos y se vio atrapado en su propio juicio moral. Dostoyevsky ya hace un par de años anteriores a Crimen y Castigo ya comenzaba a hablar sobre la pugna entre la voluntad y la razón. Básicamente esta pugna existente es la dualidad que fundamenta y subyace el relato de Raskolnikov en Crimen y Castigo, ya que entre líneas podemos interpretar que la búsqueda real de Raskolnikov y el verdadero móvil de sus actos no es la justicia o incluso la mala interpretación que le da la justicia, obviamente porque lo malinterpretó, sino que primero el satisfacer el deseo propio de su voluntad, la trascendencia misma de nuestra propia existencia. Esto se puede realizar de dos formas, ya sea a través de una forma creativa o a través de una forma destructiva. Raskolnikov, lamentablemente, lo hace a través de una forma destructiva. Y en segundo lugar, asociado a la razón, era la búsqueda de su propia identidad. Y para él, la identidad de él mismo vendría siendo la de un hombre extraordinario. Esta mala interpretación de las cosas, esta incapacidad de él mismo de poner límites a su propia voluntad a través de su razón, llega a una mala interpretación de lo que es la justicia. Cabe mencionar que si bien los fines que buscaba Raskolnikov eran justos, sin embargo, equivoca los medios. Es algo que genera la conexión entre los puntos que Raskolnikov, en este deseo de ser un hombre extraordinario, menciona múltiples veces en el texto, en el relato, en la obra, sobre Napoleón. Quería ser un Napoleón. ¿Por qué hay una conexión aquí? Napoleón, propiamente tal, es quien crea este aforismo famoso que cualquiera podría asociar a Maquiavelo en la obra magna que tiene del Príncipe. Esto de que el fin justifica los medios. Se genera esta conexión de puntos ya que logramos entender a qué atendía Dostoyevsky en el sentido de que elegía a Napoleón como el hombre extraordinario y que iba a alcanzar fines de justicia a través de actos viles, porque en fin
el fin justifica los medios. Sin embargo, él no era un hombre extraordinario, ya que se malinterpretó a él mismo y quedó entrampado en su propio juicio. Esta problemática es atingente y no únicamente le sucede a Raskolnikov, y es por eso que la profundidad de este personaje, de este villano, es tan simple de asociar a cualquiera de nosotros. Nosotros cargamos con el desasosiego constante de la búsqueda de la identidad y la necesidad de trascendencia humana, es decir, algo que está motivado por la razón, la búsqueda de la identidad, y algo que está motivado por la voluntad, que es insaciable y no para, que es el deseo de trascender nuestra propia existencia. ¿Esto por qué es peligroso? Dostoyevsky sobre esto, la pugna entre la voluntad y la razón, en diferentes partes de Memorias del Subsuelo señala que la razón y la voluntad son una dualidad, o que la vida en razón implica únicamente lo que conozcamos al momento de estar razonando, y la vida en voluntad implica los deseos propios humanos, más allá incluso de las sociedades, y que siempre van a buscar el interés más conveniente para uno, pero no necesariamente el más conveniente en vidas sociales. Aquí cae como anillo al dedo una de las frases célebres que tiene Roberto Bolaño: si he de vivir, que sea sin timón y en el delirio. Tiene toda lógica, ya que lo que señala en este relato de la pista de hielo es: el timón es la razón, y si he de vivir, me despego de la razón y vivo en el delirio, es decir, dejo que mis deseos fluyan, los deseos de mi voluntad fluyan, para así vivir efectivamente y no solamente razonar. Sin embargo, pongámoslo de esta manera: nosotros vivimos en sociedad, y en estricto rigor la voluntad, a través de sus deseos, son impulsos que no podemos, entre comillas, controlar su nacimiento, pero sí su abstención o efectivamente su concreción. De ese modo, la voluntad, la única forma que puede ser frenada es a través de la razón. Así, el típico dicho de "cómo no tienes fuerza de voluntad" es completamente erróneo, ya que la única forma de materializar algo que nosotros queremos se necesita de nuestra propia razón a fin de comenzar un acto y mantenerlo en el tiempo, o también la posibilidad de nosotros abstenernos de realizar algo que nuestra voluntad desea. La razón, por su parte, puede ser clasificada en conformidad de quién la maneja. Primero encontramos la razón autónoma, la razón libre. La razón autónoma y libre implica que nosotros mismos vamos a guiar nuestra propia voluntad a través de nuestra razón. Y para ello nos vamos a sumergir, adentrar en el mar de dudas y en el mar de inconsistencias de la vida, a fin de concretar nosotros mismos nuestra propia identidad. En segundo lugar, encontramos la de adoptar la razón de una entidad superior, renunciar a nosotros mismos a una entidad la cual maneje nuestra razón y por ende regule nuestra voluntad y nuestros deseos, tanto para conseguir cosas como para abstenernos de realizar otras, las cuales obviamente son perjudiciales para la persona en sociedad. Y una de menor virtud son aquellas entidades que en esencia son desechables, se relacionan directamente con algo que existe en un determinado contexto social e histórico, como por ejemplo los colectivos ideológicos. Lo que estoy mencionando tiene toda relación con lo que le sucede al personaje de Rodia Raskolnikov en Crimen y Castigo. Había tenido durante el transcurso del relato diferentes aproximaciones a lo que era la fe, sin perjuicio de que decía que si era creyente, aún no renunciaba a sí mismo, porque de haber renunciado a sí mismo anteriormente, no habría cometido tales actos viles y de moralidad baja. Sin embargo, es que Raskolnikov, una vez se encuentra ya a puertas de Siberia o en Siberia, que efectivamente acepta la fe como el antídoto a su propia razón, la cual lo mantiene en una constante desazón y desasosiego, ansiedad, etcétera, por buscar respuestas inexplicables. Por otro lado, ya en el cautiverio, en Siberia, es que se da cuenta del verdadero valor de las cosas. Al observar que los demás presos también han perdido su libertad, comienzan a ver en un estado ya hasta casi contemplativo
la belleza de la vida en general. Es estas conclusiones que llevan a Rudyard Raskolnikov a entregarse cada vez más a la fe, y sobre todo aquello que para él materializa la fe, y materializa la paz en su mente al aceptar que él no necesariamente debe tener el control absoluto de su razón, ya que ello lo va a mantener en una constante desazón y desasosiego. Esto es Sonia. Sonia es una devota creyente que incluso le relata y le comenta la resurrección de Lázaro como una de las historias que a lo largo del texto va ejemplificando el desarrollo psicológico, filosófico de Raskolnikov. De ese modo, entrega su alma, su razón a la fe, abandona lo que sería el vacío completo y absoluto. En conclusión, ¿y por qué estimo tan importante el tener en consideración la pugna existente entre la voluntad y la razón? Es que primero, la voluntad, el deseo de la voluntad es insaciable. Por lo tanto, siempre vamos a querer trascender a nuestra propia existencia. Sin embargo, esta trascendencia puede realizarse a través de medios constructivos o destructivos, lo cual se asocia directamente con el segundo punto, la falta de identidad. Materializar identidades las cuales alcancen fines justos a través de medios viles van a materializar esta necesidad de trascendencia a través de una forma destructiva. ¿Por qué? Porque estamos tratando de encontrar una identidad que nos asegure nuestra propia existencia. Entonces, sumamente importante tener en consideración que nuestra razón puede poner límites a nuestra voluntad, a nuestros deseos, como también puede ser la llave de paso para que se puedan alcanzar los sueños, se puedan alcanzar las metas. Y porque es de especial importancia tener en cuenta estos dos elementos propios del ser humano, porque la sociedad actual, al ser el consumo el eje central, existe muchas y muchas razones e identidades desechables, las cuales nos pueden guiar hacia la destrucción o derechamente nos pueden guiar hacia una vida sin sentido. Sin embargo, y como había mencionado, no está todo perdido. Nosotros mismos podemos disciplinarnos a ser personas justas y nobles. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de razonar. Y la capacidad de razonar es la cual nos permite a nosotros discernir lo justo y lo injusto de forma espontánea y segura. Esto tiene toda lógica, ya que al fin y al cabo el desarrollo en la historia de la humanidad se ha producido por injusticias. Por lo tanto, es bien sabido que el ser humano sabe discernir entre aquello que es justo y aquello que es injusto. Hay que tener cuidado qué es lo que nosotros vamos a suplir nuestra propia identidad y en qué nosotros vamos a permitir que nuestros deseos de la voluntad se materialicen y en cuáles aquellos nosotros no lo vamos a permitir. Por lo tanto, se recomienda completamente dar rienda suelta a lo que es nuestra creatividad dentro de los estándares, obviamente, que sean correctos y justos. Siempre será lo mejor mezclarnos con aquello en lo cual nosotros vamos a encontrar la mayor felicidad, que es en la vida en sociedad. Por lo tanto, las obras sociales y la colaboración y cooperación en general siempre terminará siendo la mayor de las satisfacciones para nuestra propia identidad.